Bueno, estamos de regreso, estamos de vuelta. Vamos a analizar temas internacionales junto a Laura Soto, la preocupación, el enojo, incluso la molestia y ojalá la pronta aclaración de una acción de Israel que habría afectado cascos azules en el Líbano. Así que revisamos reacciones y también si hasta ahora lo único que hemos escuchado es que van a hacer una investigación. Así es, ¿qué tal, Vivi? Buenas tardes. Y para tener un poco de contexto, estos conocidos cascos azules son soldados que ejercen en las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, que realmente son civiles que se unen a este tipo de fuerzas para, como bien dice su nombre, mantener la paz en distintas zonas de conflicto, como es en este caso en el sur del Líbano. Y lo que ha ocurrido es que tanto el día jueves como hoy día se supo sobre ataques a instalaciones de estos cascos azules que este día viernes en particular han provocado que 2 de ellos resultaran heridos. Son soldados de Sri Lanka. El día de ayer, 2 soldados de Indonesia resultaron heridos. Y fíjate que hace unos pocos minutos atrás, el ejército israelí ha dicho que disparó contra las fuerzas de la paz de la ONU después de identificar una amenaza inmediata. Esto lo que dicen entonces en un comunicado es que un examen inicial indica que durante el incidente se identificó un golpe, un ataque en un puesto de ellos, ¿no es cierto?, ubicado aproximadamente a 50 metros de la fuente de la amenaza, lo que resultó en la lesión de 2 miembros del personal. Es decir, de que ellos vieron una amenaza que se ubicaba cerca de esta base de la ONU, pero que finalmente esos disparos habrían entonces terminado afectando a estos soldados. Eso es lo que dice entonces las fuerzas de defensa de Israel hace pocos minutos atrás. Este ataque israelí ocurre entonces cerca de una torre de observación en el sur del Líbano. Y ellos dicen entonces que respondieron con fuego hacia esta amenaza y aparentemente entonces esto habría provocado que en el trayecto terminaran 2 soldados de estas fuerzas de paz de la ONU heridos. Por supuesto que ha sido duramente condenado este hecho. Ya anteriormente les comentábamos, por ejemplo, la visión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que pedía que se dejara de entregar armas a Israel. También había críticas por parte del ministro de Defensa italiano y también, por ejemplo, el gobierno británico ha dicho de que es consternante este ataque que han sufrido entonces las fuerzas de la paz, de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el sur del Líbano durante esta jornada y también lo que ocurrió, por supuesto, ayer. Ya son 2 días seguidos en que sufren daños estos cascos azules. Pasemos a escuchar entonces lo que dijo Pedro Sánchez y también las críticas del ministro de Defensa italiano al respecto. Criticar y condenar los ataques que está sufriendo la misión de Naciones Unidas, FINUL, en Líbano por parte de las Fuerzas Armadas israelíes. Nos parece algo absolutamente condenable, rechazable y que sirve para recordarnos la urgencia de acabar con la violencia, de que cese esta espiral de violencia en Líbano, en Gaza y en Cisjordania. Creo que es urgente que a la luz de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, la comunidad internacional cese de exportar armas al gobierno de Israel. Los actos hostiles llevados a cabo y reiterados por las fuerzas israelíes contra la base P-131 de la ONU podrían constituir un crimen de guerra y ciertamente constituyen violaciones muy graves de las normas del derecho internacional humanitario. Ciertamente violaciones no justificadas por ninguna necesidad militar. El Ministerio de Defensa israelí y el jefe del Estado Mayor nos darán explicaciones formales de lo ocurrido, explicando las motivaciones de lo ocurrido, porque no fue un error ni un accidente. Claro, bien ahí enfáticos desde Italia al plantear que no fue un error ni un accidente y se suman a otras situaciones bien incomprensibles, refugiados también en la franja de Gaza que han tenido que sufrir ataques, hospitales, bueno, algunas organizaciones como esta organización que distribuía comida también, recordemos que hubo 5 personas que fallecieron en la franja, pero escala aún más, pensando en el rol y toda, podríamos decir, la comunidad internacional que se ha dedicado a proteger el rol
de los cascos azules, ¿para qué hablar también de la gran cantidad de personas que trabajan en la prensa que han fallecido en el contexto de este conflicto? Claro, es decir, siempre han habido en el fondo, entre comillas, según la decisión de Israel, riesgos colaterales de su guerra contra Hamas y Hezbollah, pero al final ya han sido demasiados los casos civiles, lo que tú decías, World Central Kitchen, miembros voluntarios, ahora el caso de cascos azules que afortunadamente no han terminado en fallecimientos todavía, por lo menos, pero sin duda que es una situación que vamos a estar bien atentos. De hecho, Estados Unidos ha dicho, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha instado a Israel a proteger entonces y salvaguardar, ¿no es cierto?, la vida de estos cascos azules. Vamos a ver cómo sigue avanzando este tema, pero ahora vamos a seguir hablando sobre la guerra en Medio Oriente, pero lo que ha sucedido en Beirut, porque también horas atrás se produce un ataque israelí al centro de la capital libanesa, al corazón de Beirut, provocándole la muerte a al menos 22 civiles. Y lo que ha dicho el gobierno interino libanés es que todas estas personas muertas, fallecidas, como yo les mencionaba, son civiles. Eso es lo que afirman entonces las autoridades libanesas. Es un ataque que se cree que iba dirigido hacia Wafik Safa, quien es quien dirige la unidad de enlace y coordinación de Hezbollah, pero aparentemente esta persona no habría fallecido en medio de este ataque, sino que resulta ileso. Y también lo que se ha descubierto ya en los últimos minutos es que aparentemente se identificó munición de fabricación estadounidense utilizada en el ataque israelí en el centro de Beirut, lo que sería la primera vez entonces de que se utilizan municiones estadounidenses en un ataque contra Beirut desde 2006, según lo que se está hablando, así que también es bastante impactante y es a lo más el ataque más mortífero en la capital del Líbano desde que comenzaron entonces estos combates entre Hezbollah e Israel hace un año. Vamos a estar atentos a la respuesta de Estados Unidos sobre estos informes en los cuales se habría entonces encontrado munición estadounidense en medio de este ataque contra el corazón de Beirut. Ahora vamos a hablar sobre Estados Unidos porque continúan los rescates de personas que han quedado atrapadas en medio de las inundaciones, los destrozos que dejó el paso del huracán Milton por el estado de Florida. Recordemos que este huracán tocó tierra la noche del miércoles, ya el jueves veíamos los primeros impactos y ahora continúan las búsquedas, los rescates. De hecho, se habla ya de más de 1.600 personas rescatadas, según lo que ha informado ahí particularmente las autoridades locales. Y lo otro también importante mencionarles es que Joe Biden va a visitar las áreas de Florida que han sido impactadas por el huracán Milton. Esto va a ser el día de domingo, según lo que ha indicado la Casa Blanca. Recordemos de que, de hecho, el presidente Joe Biden tenía un viaje planeado esta semana hacia Alemania y posteriormente hacia Angola en África, pero decide quedarse en Estados Unidos para atender esta emergencia cuando ya se sabía que huracán Milton se estaba acercando a la costa oeste del estado de Florida, y es entonces que ahora se anuncia de que va a visitar estas zonas impactadas el domingo. Así que ahí vemos parte, por ejemplo, de las imágenes, el rescate en el condado particularmente de Hillsborough, donde se puede ver parte de las operaciones ahí por los equipos de emergencia. Al menos 16 personas fallecieron hasta el momento debido a este huracán Milton, que ocurrió apenas 2 semanas después del paso de huracán Helene, que dejó más de 230 personas muertas. El tercer huracán Milton que afecta al estado de Florida este año y el quinto que toca tierra en Estados Unidos en 2024. Ahora vamos hasta el Golfo de México porque otra situación impactante que tiene que ver con el rescate de un hombre que estaba en el fondo, ahí estamos viendo las imágenes, el rescate de un hombre que estaba aferrado, fíjense, a un cooler, a una hielera, porque él había caído de su embarcación. Él da primeras señales de auxilio, esto con un radar, por supuesto, los sistemas de ubicación que tienen estas embarcaciones. El miércoles en la tarde, luego se le pierde el rastro a este hombre y finalmente se lo encuentra el jueves por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, pero son imágenes que ahora los medios internacionales están haciendo más conocidas y es realmente impactante porque este hombre aguantó ahí en la intemperie en el Golfo de México a unos más de 70 kilómetros de la costa oeste de Florida, mientras el clima ya estaba bastante revolucionado por el huracán Milton, oleaje muy fuerte y aún así
sobrevive, y es realmente impactante, y pensar ahí que también tuvo que aferrarse a este cooler para poder sobrevivir, así que un hombre rescatado al menos de esta situación, pero por supuesto que tuvo que haber ahí pasado bastante susto en ese sentido. Ahora cambiamos de tema porque era uno de los premios más esperados por conocer, el Premio Nobel de la Paz. Ayer conocimos el de literatura que se le entregó a una escritora surcoreana, y ahora se le entrega este premio a una organización japonesa. Es decir, hemos visto que estos premios están bastante centrados ahora en Asia, y es una organización compuesta por sobrevivientes del ataque con bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki ocurrido en el año 45, que precipitó finalmente la rendición del imperio japonés frente a Estados Unidos, porque el ataque, recordemos, fue ordenado por el presidente Harry Truman en esa época, lo que finalmente precipitó también el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es esta organización entonces que ha luchado por básicamente lograr un mundo libre de armas nucleares. Hablamos de Nihon Hidankyo, así se llama esta organización japonesa que gana el Premio Nobel de la Paz, también conocida como Hibakusha, que son conocidos las personas que son sobrevivientes de esta terrible tragedia que dejó cientos de miles de personas fallecidas, y ahora entonces se conoce que esta organización gana este Premio Nobel de la Paz, y tenía lucha contra otros nominados, porque entre los nominados también estaba nuevamente Greta Thunberg, por ejemplo, la activista sueca, también estaba el ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, entre otros personajes conocidos, pero finalmente se decidió entonces por parte de este comité de Noruega entregarle este premio a la organización japonesa que lucha por ya poner fin al uso de armas nucleares en el mundo.